Hola, hola, buenas tardes. Dios les bendice. Qué gusto saludarles, estar nuevamente con ustedes en este tiempo que es día de entrenamiento. Y bueno, damos gracias a Dios por un día más en el que nos permite aprender de su palabra, edificarnos y sobre todo la oportunidad de ponerlo en práctica. Vamos a hacer una oración inicial para poner este tiempo en las manos de Dios. Ahí acompáñenme, cierren sus ojitos. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición, por este día que nos regalas, por la vida, por nuestra familia. Gracias por tu cuidado, el sustento, la provisión. Gracias, Señor. Y queremos en esta tarde disponer espíritu, alma y cuerpo para aprender más de tu palabra, que seas tú hablándonos, enseñándonos, Señor, que estos ejemplos a través de las escrituras, Señor, nos sean de iluminación, de enseñanza, Dios, de lo que se hace y lo que no se debe hacer. Quedamos en tus manos poderosas, rogamos por aquellos que vienen en camino, por quien está trabajando, Señor. Padre, que todos podamos seguir siendo edificados a través de tu palabra y de la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, mis hermanos, pues vamos a continuar. Estamos viendo autoridad espiritual, que es nuestro tema general. Este es un tiempo, le hemos llamado día de entrenamiento, donde nuestro propósito es justo eso, estarnos adiestrando. Y ahorita platicaba con los chicos acerca de algún deporte, ¿verdad? Cuando queremos practicar algo, y la verdad es que cuesta, mis hermanos. Llega uno pues con mucha pila, con muchas ganas, pero al día siguiente que ya está uno adolorido, dice, no, ya no voy. Esto es similar. Cuando empezamos a adiestrarnos en la palabra de Dios, viene, les he dicho, la oportunidad de demostrar qué es lo que estamos aprendiendo, y es como el estar uno adolorido y ya no te toca otra vez hacer la sentadilla y dices, no, mejor no. Bueno, podemos estar en ese mismo proceso, pero la intención y el propósito es que nos entrenemos y llegue el punto en el que por naturaleza el cuerpo ya sabe cuántas sentadillas, cuánta corrida, y así nosotros, ¿verdad? Que llegue a desarrollarse esa habilidad, esa naturaleza, en este caso en particular, pues de sujetarnos a la autoridad, de saber ejercer nuestra autoridad, de honrar a Dios a través de lo que Él nos enseña, y debe hacerse un estilo de vida. Así es que bueno, hemos estado hablando de diferentes aspectos en cuanto a la autoridad espiritual. Vimos ejemplos en el Antiguo Testamento de rebelión, y vimos también, la semana pasada hablamos acerca de David. Vimos cómo David hace un parteaguas en cuanto a la sujeción y la obediencia. Vimos a David y su crecimiento, y su conocimiento de la autoridad. Y algo que quiero mencionar, fíjense que Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Saúl no tenía una escuela, un ejemplo a quien seguir. ¿Sí me explico? O sea, él nunca había habido un rey en Israel, entonces para él todo fue nuevo. Podemos justificar que Saúl no pudo ser o no supo ser una buena autoridad, pues porque no tenía un ejemplo a seguir. Y David, podemos también resaltar que para David, Saúl no fue el mejor ejemplo de autoridad. Y él tuvo también la oportunidad y la decisión de o ser una mala autoridad con el mal ejemplo que recibió de Saúl, o ser todo lo contrario, una buena autoridad en base al mal ejemplo. No sé cuántas veces nos ha pasado que vemos a alguien y decimos, no, yo no quiero eso para mí. Cuando yo sea grande, yo no voy a ser así. Pero llegan los años y llega nuestra oportunidad, y tristemente de lo que más nos quejamos es de nuestros papás. Cuando somos niños y nuestro papá nos castigó, nos regañó, no nos cumplió una promesa, estamos chille,
cuando yo sea grande, yo no le voy a hacer eso a mis hijos. Pero cuando es uno grande, inconscientemente les hacemos lo mismo. Y si a nosotros nos decían, te voy a llevar al parque, y no nos llevaban, acabamos haciendo eso. Sí, sí te voy a llevar. Y llega el día que estamos cansados de mañana, ¿verdad? O no sé, a lo mejor hasta en sentido contrario, estás castigado y no te dejo jugar. Y al ratito, bueno, sí. Y era a lo mejor parte de lo que hacían con nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos juzgar siempre nuestra vida por lo que hicieron nuestros papás o por lo que nos enseñó nuestra autoridad. No es válido decir, pues yo soy un mal padre y soy golpeador porque mi papá sí era. No, tú tomas tu propia decisión. No es válido decir, pues yo soy una esposa bien contestona porque así es mi mamá y así aprendí. No, nosotros tenemos la oportunidad de decidir y de corregir eso, ¿verdad? Yo no puedo decir, pues ahora que soy el patrón, voy a ser como mi patrón que era bien feo, no nos daba recompensa, aguinaldo, no nos estimulaba y yo también. No, tú te va a llegar el momento de tomar la decisión y lo mismo en la congregación. Si a lo mejor, platicando con el apóstol Gumercindo, dice, mi pastor era un pastor militar. Dice, él siempre, si ustedes platican con él de su ministerio, siempre refiere la misma historia. Dice que a él el pastor le encargó hacer un balance de diezmos y ofrendas. Y dice que en ese tiempo yo estudiaba y trabajaba y servía. Entonces dice que salía de la universidad ya tarde, 9 de la noche, y que todos los días tenían que pasar a casa del pastor y preguntarle, ¿se ofrece algo, pastor? Que si yo iba con la intención de que me dijera, no, hijo, pues ya es tarde, ya va, y se dice, no, siempre habría algo que hacer. Y dice que le encargó este balance, dice, yo de verdad me esperé, pero no acabé, era de todo el año, y ya iba yo por ahí de noviembre cuando me dijo, tráigame el balance. Y si yo le dije, híjole, no lo he acabado, si quiere, deme chance. Dice, yo pensé ahorita, aunque no duerma, pero lo acabo, ¿no? Y mañana se lo entrego. Y que le dijo, tráigamelo. Dice, fue todo lo que me dijo, no me dio oportunidad de nada. Y me dijo, si no puede, dígame. Dice, él era una persona muy dura, muy estricta, pero le sirvió. Y si usted escucha al apóstol Gumercindo, él es estricto. Mis hermanos, tenemos nosotros la oportunidad de decidir. Y muchas veces habrá ejemplos que nos digan que esto funciona. En el momento a lo mejor a él le pareció imposible. Fíjate, las palabras de él dicen, ¿y sabe qué, hermana? Yo nunca me atreví a enojarme, a decir, me voy de la iglesia a ver quién me hace el balance. Yo tanto que dice, no, o sea, ni por aquí me pasó de verdad. Yo lo que sentí fue una decepción de mí mismo y dije, no me vuelve a pasar. Fue lo que él maduró. Entonces, al paso de los años, él dice, sí sirve y sí funciona la disciplina, ¿verdad? Y entonces él toma la decisión de mantener una línea. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos esa libertad, así como lo podemos ver con David. Él no dijo, pues yo me convierto en un Saúl y voy a hacer todo mal, así como él me hizo batallar, así yo voy a hacer batallar al que siga. No, porque hay gente así. Yo hace tiempo escuché de un pastor, dijo, no quiero empezar donde yo voy acabando. ¿Qué quería decir él? Pues camínele, que le cueste. Y sí, a veces nosotros vemos nomás el presente, pues bien fácil. Y no, decía él, no se trata de eso. Pero también hay quien dice, mi techo va a ser tu piso. Entonces, ¿en base a qué, mis hermanos? A la experiencia de la vida y a lo que Dios va formando en nosotros. Pero tenga bien claro eso, yo tengo la libertad de decidir qué tipo de autoridad quiero ser y qué tipo de servidor quiero ser.
¿Sí? Me fui de largo, hermano Osvaldo. ¿Quería decir algo todavía? Ya se le fue. Discúlpenme. No, sí que. A ver. Hágale cuenta que así como estaba diciendo de los padres que. Ajá. Hay padres que son respetuosos, que son trabajadores y salen hijos pandilleros. Sí. Sí. No siempre es bien. No, y viceversa. Hay papás bien tomadores y los hijos no le entramos a eso. Platiqué con un joven apenas que fue abandonado por su mamá. Su mamá lo regaló con sus abuelos. Lo regaló así. Entonces él creció, hoy la mamá ya está enferma y dice que él nunca le guardó rencor a su mamá. Y ella con el sentimiento de culpa le decía, hijo, perdóname. Y dice, no, yo al contrario te agradezco que me hayas dado con mis abuelos, porque ellos me supieron educar. Al grado que este muchacho nunca se fue a las drogas y no tiene a Cristo, ¿eh? Entonces, de hecho, lo estoy invitando para ver si viene a la decena de matrimonios. Y fue su experiencia de vida que me compartió. Y lo que dice Osvaldo, hay personas que son muy educadas, que tienen todo y los hijos se pierden. Y en este caso, pues lo más doloroso para un hijo es que la mamá no esté con él. Todavía a lo mejor puede soportar la ausencia del papá, pero la de la mamá. Sí, y al fin de cuentas uno decide, ¿sale? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Todos estos ejemplos que vemos es para que no cometamos los mismos errores y los aciertos, pues intentemos seguirlos, y es un proceso y cuesta, sí, mis hermanos, cuesta mucho. Les decía el domingo, no hay un punto en el que uno diga, ya acabé, ahora, no, ya, por fin, ¿no? Qué bueno fuera que aplicáramos un examen y que el Señor nos dijera, listo, no, ¿sabes? Al menos yo considero esto. ¿Cuándo es nuestra aprobación? Cuando el Señor nos llama. ¿Sabes qué? Ya, acabé, el propósito se ha terminado, vámonos. Pero mientras estamos aquí es porque nuestro propósito sigue y nuestra escuela, nuestro aprendizaje sigue. Entonces, mientras estamos, es oportunidad de aprender. Bueno, el día de hoy vamos a ver el caso de la sublevación de Absalón. ¿Quién es Absalón? Bueno, Absalón es hijo del rey David. Debemos saber que David tuvo varias esposas diferentes. A ver, ¿a quién recuerda usted como esposa de Abigail? De David. Ya le dije la primera, Abigail. ¿Quién más? Betsabé. ¿Quién más? La que le pusieron ya cuando estaba grande. Ándele, le pusieron una muchachona, ya siendo el viejito. ¿Cuál más? La zona. Sí. Nada más que no me A ver, ¿cómo se llama la que era por la que se convirtió en yerno de Saúl? ¿Abigail? No, es esta. Empieza con M. Sí. A la una, a las dos. Mical. Mis hermanos tuvo y esas las que conocemos, tuvo varias esposas. Y de esas esposas es que nace Absalón. Esta historia la encontramos en el libro de Segundo de Samuel. Acompáñame por favor, Segundo de Samuel. Bienvenidos chicos. Segundo de Samuel, que es capítulo 15. Segundo, acuérdense que es libro. No es libra, es libro. Segundo de Samuel, capítulo 15. Y mis hermanos, vemos entonces cómo, mire, si a usted le interesa conocer así como que toda la historia, necesita leer como desde el capítulo 13, el 14 y llegamos al 15. Ahorita nos vamos a enfocar en el capítulo 15, que es justo este tema de la sublevación de Absalón contra David, ¿sale? Entonces, acompáñenme, que estamos todos ahí, capítulo 15. Vamos a dar lectura del verso 1 en adelante, yo le digo más o menos hasta dónde, y vamos a leer cada quien un verso. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Viri? Sí. ¿Por acá? ¿Listo? Ok. Muy bien, capítulo 15, yo leo el verso 1, nos vamos por la derecha, ¿sale?
Dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad es? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Hermano Alfonso. Decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo no haría justicia? Ajá. 5. 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así rodaba Absalón el corazón de los Israel. De los de Israel. Muy De bien. Israel. Muy bien, hasta ahí. Mis hermanos, estamos viendo, les dije que Absalón es hijo de David. En pasajes atrás vemos cómo hay un conflicto familiar y Absalón ejerce, vamos a decir así, justicia a nombre de su hermana. Pero en este capítulo 15 vemos algo muy interesante. Dice el verso 1 que Absalón se hizo de carros, de caballos y de hombres, ¿verdad? Que estuvieran cerquita de él. ¿Es malo tener bienes materiales? No. ¿Es malo tener amigos, gente de confianza? No, al contrario, ¿verdad? Es señal de éxito, ¿verdad? Porque el éxito no solamente se dice, sino se ve. Dice por ahí un dicho popular, creo, ni me los sé, te los quiero decir. Creo que es amor y dinero no se pueden ocultar, o fama, ¿o qué? A ver, ¿quién me ayuda? Sí. El amor y el dinero no se pueden quitar de la vida. Muy bien, ya ven, ahí está. Entonces, el éxito no es algo que esté oculto. Al ver que Absalón tenía carros, tenía caballos, tenía gente, quiere decir que él iba prosperando, que le iba bien. Vamos a decir eso, le iba bien. Dice el verso 2, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía: bueno, pues yo soy de tal lado. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Es bueno o es malo lo que está haciendo Absalón? Es bueno porque es bueno. ¿En qué sentido es bueno? Porque quería ayudar a las personas. Ok, él quería, viene gente con problemas y Absalón quiere ayudarles. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más opinan? La intención a lo mejor pudo haber sido buena, pero más adelante vemos que no. Ok, vamos a decir que su primera intención era buena. Sí, Ajá. bueno, la intención era buena, pero a él no le correspondía atender esas necesidades. Nadie lo mandó. Porque la gente venía a buscar al rey. Muy bien, exacto. Miren, vamos a ver unos aspectos de este acontecimiento. En primer lugar, vemos que Absalón, como dijo el hermano Osvaldo, nadie lo mandaba, él se adelantaba. Fíjese que dice que se levantaba muy de mañana, o sea, madrugaba, y él se iba al camino por donde venía la gente. ¿Qué otra cosa pudo haber hecho para ayudar? Bueno, esperar a lo mejor a que llegara la gente con el conflicto y que el rey le dijera: ayúdame con esto. Pero él se adelantaba, los agarraba antes de que llegaran, cuando la gente apenas venía. Y vamos a ver cuál es el conflicto aquí, cuál es el problema.
dice que él hablaba con las personas, fíjate que les preguntaba, ¿de dónde vienes? O sea, entablaba una plática. ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu conflicto? La persona abría su corazón y dice el verso 3, entonces Absalón decía, tus palabras son buenas y justas, pero pues no tienes quien te oiga de parte del rey. Híjole, tú eres bueno, tú tienes razón, pero aquí hay un problema. No tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Lo hacía quedar en mal al rey? Sí, ese era el problema. Hacía quedar mal al rey David. Y fíjate, de acuerdo a lo que dice la palabra, la gente iba a presentar su caso a juicio al rey. No era que el rey dijera, no, ¿saben qué? Yo nomás atiendo de tal hora a tal hora y los demás se muelan. No, o sea, su intención, ellos ya traían una necesidad, un conflicto. ¿Qué tipo de conflicto? Pues desde no hay agua en mi casa hasta me peleé con mi hija, alguna situación. ¿Y por qué iban al palacio? Pues porque sí los iban a escuchar, si no, ¿a qué iban? Pero él los detenía y está como la serpiente con Eva y dice verdades con mentiras y las revuelve y les enreda el corazón. Y llega el punto, vamos a checar en la lectura, dice el verso 6, y decía Absalón, ¿quién me pusiera a mí por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen problemas o negocio y yo les haría justicia? Fíjate, les dice, tú tienes razón, tus palabras son buenas, lástima que no hay quien te oiga, si a mí me pusieran, no, hombre, yo sí haría justicia. Y esto enredaba el corazón de la gente. Número 1, dijimos, se adelantaba. Número 2, mis hermanos, decía lo que la gente quería oír. Porque a todos nos gusta que nos digan, tienes razón. Y a veces en el fondo sabemos que no la tenemos. No sé, a mí me pasa muy seguido que tengo un problema, una situación, algo que me inquieta, y ya con el simple hecho de platicarlo como que se relajan. Ya somos dos, ¿alguien más le pasa eso? Como que dices, bueno, ya, como que hablas y ya no lo traes cargando y te relajas. Ya como que a veces el conflicto es andarlo cargando. El problema es a quién se lo contamos. Y en este caso, Absalón lo que estaba haciendo era agarrar las quejas de todos para darles por su lado y de esta forma decirles lo que ellos querían oír, y vemos al final, ahorita lo checamos en la cita, que robaba el corazón de la gente. ¿Qué más hacía? Conflictuaba. La gente ya tenía un problema, pero fíjate cómo él le agrega y les dice, híjole, nadie te oye, híjole, ni te hacen caso y tú vienes desde bien lejos. Agrandaba las cosas e incluso proponía su solución. A la gente le daba a entender, yo soy tu solución. Yo soy tu solución. ¿Tienes un problema? Cuéntame a mí, vota por mí. Estaba casi haciendo su campaña. Se promovía con una intención. Dice, vamos a ver otra vez la lectura. El verso 4, el verso 5 dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, ¿por qué se inclinarían a él? Pues porque era el hijo del rey, era el príncipe. Y aparte porque se sentían escuchados. Estaba la gente agradecida, pero hasta aquí hacen una reverencia, se inclinan, que era el protocolo, vamos a decir, y fíjate lo que él hacía. Cuando se inclinaban, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. O sea, la gente por cortesía, por educación, porque así era, se inclinaba y él rápido decía, no, ven, y lo abrazaba y lo besaba. ¿Era malo lo que decía? No, la verdad es que no. Casi le puedo decir, ¿quiere usted ganarse el corazón de alguna chica? Y ahora
candidato favorito, pero aquí hay otros prospectos. ¿Quieren ganarse el corazón de una chica? Adelántese, párese temprano, búsquela, va a pasar, búsquela. Dígale cosas bonitas. Siempre, fíjense que hasta en las películas plantean un conflicto, un problema, y sale el superhéroe, que es el galán. No, pues el corazón de ella queda enganchado. Para ella, él es la solución perfecta, y termina robándose el corazón. Mire, estos pasos no son malos cuando se hacen a lo mejor en una forma correcta, cuando no estamos entorpeciendo el trabajo de nadie, cuando no hay una autoridad, cuando no se ha dado una instrucción. Pero en este caso, lo que estaba haciendo este varón era poner a la gente en contra del rey. Y fíjate, vamos a continuar la lectura. El verso 7 dice: al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz, ve tranquilo. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigan el sonido de la trompeta, digan: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, o sea, en su ignorancia, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía ¿a quién? A Absalón. Fíjate que viene con el papá y le dice: déjame ir a la iglesia. Bien convenenciero, es que voy a ir a pagar mi promesa con Dios. Y el rey dice: no, pues sí, ve. Pero te fijas cómo era una mentira. Por atrás estaba maquinando y les dice: díganle a la gente que digan Absalón reina. Debes saber que en esta región de Hebrón no querían a David. Mucha gente estaba en contra del reinado de David. ¿Por qué? Porque de esas tierras era Saúl. Y la gente decía: por culpa de David se tuvo que morir Saúl. Y si, fíjate, era su familia. Tú sabes que en los gobiernos, en el poder, se beneficia, queda un partido, queda un gobernador, y se beneficia a la familia, se beneficia a la gente de alrededor. Cambia que los mandatarios de no sé dónde y que la gente de la secretaría de no sé qué, y empiezan a armar su equipo, obviamente con gente de su confianza. ¿Cómo estaría la gente que se pudo haber beneficiado del reinado de Saúl? Molesta, porque diríamos vulgarmente, le quitaron el hueso. Entonces había gente de ese lugar que no quería a David. Aclaro esto porque podemos pensar: ¿y entonces por qué la gente iba y decía: sí, que viva el rey Absalón? Pues porque al fin de cuentas ellos tenían ese concepto de que había quitado el reinado a Saúl, ¿sale? Entonces, mis hermanos, vemos cómo Absalón va, dice que va a ofrecer sacrificio, no es cierto, y está él conspirando contra el rey. Dice el verso 13: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense, más bien levantémonos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Démonos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance
y arroje el mar sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Mis hermanos, vemos cuánto tiempo Absalón estuvo esperando para poder levantarse en contra de su padre. 4 años. 4 años, pacientemente, haciendo esta rutina, adelantándose, decirle a la gente lo que quería oír, conflictuar o agravar el problema, proponer o proponerse como solución, concluyendo, robaba el corazón de la gente. Y cuando él vio que la gente ya tenía el corazón envenenado, entonces da el golpe. Ya había gente convencida, ya había gente dispuesta, ya había gente con la cabeza caliente. Y ¿sabes qué? Cuando estamos así, tomamos las peores decisiones. No sé cuántas veces te ha pasado y te enojas y gritas y al calor del pleito, de la contienda, dice uno cosas que no quería decir, como te odio, por eso ni me hubiera casado contigo, ay, yo no sé qué estoy haciendo aquí, me caes bien mal, ya no te quiero ver, ojalá y te mueras. De verdad, palabras que hieren, que lastiman, pero es al calor de una molestia. Este hombre lo que estaba haciendo era eso: enredar, calentarle la cabeza, ponerle tropiezo al rey. El rey ni te escucha, no hombre, ni le andes contando, pero yo sí, yo hasta te beso, yo hasta te abrazo, te arrullo, ay, qué bonito, no hombre, tú tan listo, tan inteligente, no hombre, como quisiéramos más gente como tú. Y la gente, mis hermanos, se enredaba y se confiaba y depositaba el corazón en él. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? Pues lo que continúa, que él está levantándose en armas contra David. Fíjate cómo David habla con su gente de confianza y les dice: vámonos, porque van a venir y nos van a matar, vámonos. Hizo huir al rey. Y cabe señalar que el rey era un hombre de guerra, porque hay muchos tipos de reyes. Por ejemplo, Salomón fue más bien un rey pacífico que administró los bienes, que construyó el templo, pero él no era un hombre de guerra. David sí. ¿Qué quiero decir con esto? Era un hombre rudo. Me lo imagino casi como Aquiles. ¿Se llama? No, me estoy confundiendo. El de corazón valiente, que se pone la piso y grita libertad. Bueno, yo así me imagino a David, un hombre guerrero, rudo, que sabe usar las armas, que sabe defenderse, que sabe atacar. Ándele, Leónidas, ándele un Leónidas, así, de pasada, yo creo que atlético, ¿verdad? No me lo imagino así como muy valeroso, no, pero quién sabe. Bueno, mis hermanos, entonces, fíjate que con todo y que él era un hombre de guerra, un hombre aguerrido, un hombre valiente, huyó. ¿Por qué? ¿Sabes qué? El rey no quería luchar con su hijo. El punto no era el pleito, la lucha, si le daba miedo, si ya estaba viejo, si tenía poca gente. No, el punto era que era su hijo. Y él dijo: ¿sabes qué? Vámonos. Tampoco me quiero morir en sus manos, vámonos. Mis hermanos, vemos en esta historia cómo el rey alerta a su gente y dice que salen, dice el verso 15, y los siervos del rey dijeron al rey: aquí tus siervos están listos a todo, tú dinos qué tenemos que hacer. El 16 dice: el rey entonces sale con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Y salió el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos los siervos pasaban a su lado con todos sus cereteos, todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Dan
iban delante del rey. Mis hermanos, vemos al rey en esta huida. Tal vez no tenía las cosas muy claras, no, a lo mejor no alcanzaba a entender por qué estaba sucediendo esto. Sin embargo, lo que sí sabía era que tenía que moverse de ahí, que no podía estar esperando de brazos cruzados. Y vemos cómo aún en ese tiempo, aunque Absalón ya había robado el corazón de muchos, el rey todavía tenía, vamos a decir, un remanente, un grupo de gente de confianza. Cuando tú te sientas en la raya y dices, es que todo se me viene encima, Dios en misericordia siempre deja a alguien de confianza, siempre deja a alguien que te estimule, que te dé una palabra, que te diga, ¿sabes qué? No estás solo. Así como estos hombres vienen con el rey y le dicen, rey, estamos para lo que tú digas. Más adelante cuenta cómo viene una familia que ni siquiera era como sus subordinados y se quieren unir y protegerlo, y el rey le dice, no, mira, no seas tonto, quédate, a ti te conviene más quedarte. Si mi hijo viene y reina, tú no, ahora sí que no tienes ni vela en el entierro y te va a beneficiar quedarte. Y él le dice, no, ¿cómo crees? Aunque a él era como imparcial. O sea, si se quedaba o se iba, le convenía más quedarse que irse huyendo. Él no tenía por qué huir, a él no lo iban a matar. Pero este hombre vio algo en David que dijo, no, yo te sigo y si me tengo que morir, me muero contigo. Entonces el rey ve su convicción y le dice, bueno, pues vámonos. Y va toda esta gente dispuesta a morir también por su rey, dispuesta a enfrentar lo que tuviera que pasar. Vemos, mis hermanos, en el verso 25, dice, pero dijo el rey a Sodán, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. ¿Qué pasa aquí? En ese peregrinar, en esa huida, viene también el arca. Acuérdate que el arca representaba la presencia misma de Dios. Y dice la palabra en historias pasadas que cuando el pueblo de Israel peleaba con algún otro pueblo y estaba el arca, ganaban. En una ocasión robaron el arca y perdieron. Y para ellos era un símbolo de victoria. Entonces cuando David sale huyendo, cargan el arca y dicen, como si fuera el amuleto, vamos a llevárnosla. Era la misma presencia de Dios en señal de respaldo. Y David le dice, ¿sabes qué? Regresa. ¿Cómo? Aquí David está enseñando que no es el arca, no era la caja de madera, era la presencia de Dios que posaba en él. No era el cuarto, no era el lugar, era la comunión que él tenía con Dios. Y fíjate cómo dice, si yo hallo gracia y Dios quiere, voy a regresar, es decir, me va a dar una victoria y voy a volver a ver el arca y el tabernáculo. ¿Qué está haciendo David? Está encomendándose a las manos de Dios, está confiando y, por así decirlo, no quiere tomar una ventaja de decir, ganó porque traía el arca. Yo creo que para él era hasta cierto punto como el confirmar si Dios lo seguía teniendo como rey o si ya se había acabado. Él no quería tener esa ventaja de decir, pues soy indestructible porque el arca está conmigo. Y llama mucho la atención este asunto de David. Acompáñame al verso 26. No, acompáñame al verso 30. Dice, y subió David la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo, cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora Jehová el consejo de Ahitofel. Mis hermanos, vemos nuevamente al rey David sufriendo por este pleito con su hijo.
Mi hermano, es que pelear con el vecino no es bueno, pero se aguanta. Pelear con el señor de la calle que vas manejando y te echó el carro no es bueno, pero se aguanta. Pero pelear con tu hijo, ver que tu hijo ya no tiene ese mismo sentir que tenía contigo, ver que te aborrece, que si a lo mejor era aquel en quien podías confiar, ahora ya no. Y digo del padre porque no menciona lo mismo de Absalón, de hecho él es el que lo está provocando. Y David, en señal de luto, dice la palabra que camina descalzo, se cubre la cabeza y va llorando. Y la gente a su alrededor se pone en la misma actitud. Es que cuando hay un conflicto interno, afectamos a todos. Y Absalón no ha alcanzado a ver eso, ese aspecto. De hecho, se murió sin saber lo que le dolió a su padre. Y viene a mi mente en conjunto, bueno, se los menciono más adelante, sí se los voy a decir, pero más adelante. Vemos entonces, quiero resaltar un nombre. En el 31 te mencioné a un tal Ahitofel. Este Ahitofel era consejero del rey. O sea, ya no nada más era el hijo, sino la gente de confianza. Ahora este señor estaba aconsejando a Absalón. Y si tú continúas la lectura, esto todavía tiene mucho para dar. Yo creo que termina bien como hasta el capítulo 19, no, como hasta el 20. Y viene mencionando a este señor Ahitofel. Y Ahitofel aconsejaba a Absalón. Y David se enteró de que Ahitofel estaba allá. Y si te fijas, no había dicho nada en contra, todavía no de su hijo. Pero cuando se entera de que este señor está allá, dice, cuando David llegó a la cumbre, de ahí, el verso 32, he aquí, no es cierto, el 31, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de este señor. Fíjate que no dijo nada en contra de su hijo, porque aunque su hijo se había levantado en contra de él, él seguía amando a su hijo. Y aunque su hijo se mereciera unos varazos, él seguía amando a su hijo. Y se enoja David por esta acción y dice que sea entorpecido el consejo. Fíjate que David no dijo que se muera Absalón y todos los que están con él. No, si eso fuera, él pudo esperar con espadas en mano a que llegara Absalón y decirle a esos 600 hombres, ¿saben qué? Aquí nos aguantamos. Como ahora sí puede ser el hermano Oswaldo, como Leónidas y los 300, y levanten sus escudos y las lanzas y ahorita les hacemos frente. ¿Por qué no lo hizo? Él sabía de guerra, sabía de estrategia, estaba esperando que el corazón de su hijo se arrepintiera. Estaba esperando y tenía la confianza. Yo creo que mientras él iba subiendo, iba orando y diciendo, Señor, quítale esas ideas de su cabeza. Señor, que entienda que está mal. Yo creo que también iba pensando, pues, ¿qué hice mal? Quiero corregirlo. Yo creo que la regué. Ay, sería por aquella vez que lo regañé. Yo creo que sí. Debes de saber que David duró 2 años sin hablarle a su hijo Absalón por un conflicto familiar que hubo. Así a grandes rasgos te cuento, otro de sus hermanos, otro de los hijos de David, abusa sexualmente de una hija de David, o sea, media hermana de ellos, y él se enoja, Absalón, y va y mata al medio hermano. Y para David esta era una lucha de sentimientos, porque por un lado pues su hija, por el otro lado el hijo que toma venganza, por el otro lado el hijo muerto, por el otro lado las mamás y la gente, y llega el punto en el que muere el hijo malo, vamos a decir, y David prefiere no ver a Absalón. Y este muchacho se queda lejos hasta que el rey comprende, lo manda a llamar
Y es justo cuando sucede esto. Cuando este muchacho se quedó lejos, ahí fue donde el corazón se enredó, donde él y sus pensamientos le dio vuelo a la hilacha y regresó con este plan de derribar el reinado de su padre. ¿Habrá tenido motivos Absalón para pensar esto? Tal vez sí. Tal vez él esperaba el apoyo de su papá. Tal vez David obviamente no era perfecto, pero no era la forma. Ese es el punto. ¿Qué podemos ir aprendiendo, mis hermanos? Que nosotros a veces actuamos como un Absalón. A veces queremos hacer cosas buenas, nos adelantamos, no es malo, pero es mejor esperar, proponerle al rey. Él pudo decirle: oye papá, ¿qué te parece si me dejas algunos asuntos y yo te ayudo? ¿Por qué no lo hizo? Porque no era su intención. ¿Qué más, mi hermano? A veces va a haber ocasiones en que las cosas se dicen duras y pisamos callos y lastimamos, pero otra vez dicen por ahí que más vale una colorada que 100 descoloridas. A veces la verdad es dolorosa y vergonzosa, pero es necesaria. No siempre podemos decir lo que todos quisieran oír. Yo quisiera de verdad siempre decirles a mis hijos que sí. Mamá, ¿me compras? Sí. ¿Me llevas? Sí. ¿Me dejas? Sí. ¿Puedo? Sí. Pero no es correcto, mis hermanos. Hay veces en que uno les tiene que decir no. Y te duele, pero tienes que decir no. No es válido tampoco conflictuar y agravar las cosas. Y este punto es más en cuanto al matrimonio. A veces la pareja, así nos hacemos una telenovela. Llega el esposo cansado, de por sí los maridos son más callados. No es el tuyo, así es ese género, así los hizo Dios, más callados. Llega así y como con cara de no me hables, y dice uno: ¿quieres comer? Y hace bueno y le sirves. Y la mesa están los dos y callados. Y mientras la mujer está pensando: ya no me quiere. Y eso que le hice su comida favorita. No, ni siquiera me dijo gracias. No, hombre, se pasa. Y le dices: amor, ¿te gustó? Lo agarraste con el teléfono, ¿no? ¿Y tú te sientes más mal? No, nada. Pero ese no nada, no, y es otro drama más grande. Y dice uno: no, a lo mejor hasta anda viendo a otra. Sí, seguro. Y ni caso me hace. Pues ahí se queda. Te paras y te vas. Y en la mente de él lo que está pasando es: ay, qué cansado estoy. No, ahorita me echo un baño y me duermo. Fue todo lo que pensó. Lo demás fue drama. Conflictuamos las cosas. Mis hermanos, la realidad de los problemas casi siempre son un 10%. El otro 90% es lo que nosotros trabajamos en la cabeza. Y el problema más serio está en que no tomamos el tiempo para preguntar: oye, amor, por ejemplo, hablando a la esposa: amor, ¿ya no me quieres? Y él va a decir: ¿qué? Y yo le diría: es que no me dices nada. Y él me diría: es que estoy cansado. Ah, yo pensé que no me querías. No, hombre, ¿cómo crees? Eres el amor de mi vida. Pero como no hablamos, se hace grande el drama y la telenovela. Esto pasa en matrimonios, en relaciones entre padres e hijos. Yo igual puedo venir con mi hijo: no, ni me quiere contar sus cosas. Y el hijo: no, es que a mi papá no le interesa. Pero siempre callados. Puede pasar entre hermanos: no, mi hermano ni me quiere. Él quisiera que Byron fuera su hermano. Digo porque mis hijos convive uno mucho con Byron y a lo mejor el hombre quisiera que Víctor fuera su hermano. Esto pasa en la congregación. No, hombre, es que el pastor ni me oye. No, hombre, es que la hermana Vivi
yo creo que ya le caí gorda. Por eso hoy ni me saludó. A lo mejor le duele la cabeza. Pero no hablamos. Mis hermanos, las relaciones en una ordenada autoridad espiritual implica mucho la comunicación. No supongas, pregunta, no traduzcas, porque somos bien buenos para traducir. Yo creo que sus ojos no, a mí se le metió algo en el ojo y me hizo gestos. No, él sí hace gestos, pero yo creo que es la intención más mala. Mis hermanos, qué terrible este conflicto. Vemos al rey David con la esperanza de solucionar las cosas, con la esperanza de que todo se arregle, de que las cosas se enderecen, de que el corazón de su hijo vuelva en sí y poder volver a ser equipo. Sí. David prefiere huir al problema no por cobarde, sino por amor a su hijo, sí, y por amor al pueblo, porque no nomás la iba a llevar a él, le iba a llevar ese remanente que andaba con él. Sí. Porque su hijo ya se estaba levantando en armas para matarlo, ya al grado de perseguirlo era para matarlo. Sí. Entonces David toma la mejor decisión, porque él de querer, como dice, se hubiera impuesto y le hubiera hecho frente. Así es. Mis hermanos, en nuestro caso, a veces impedimos que las cosas lleguen a donde tienen que llegar. Muchas veces las mamás intervenimos. A veces los hijos hacen cosas indebidas y por encubrir al hijo, te digo por experiencia, dice uno, mejor ni le digo a tu papá. Y medio los amenaza a uno, le voy a decir a tu papá. Y ya los chiquillos como que me corrigen y dice uno, bueno, más o menos, pero no le llega la información a tu papá. Está mal. Estamos mal. En el trabajo igual, híjole, mi compañero es mi cuate y siempre me ayuda y hoy no trabajo y lo encubrimos y no le llega la información al patrón. En la iglesia, híjole, es que, no sé, Carla está haciendo esto y está mal, pero mejor no digo. No, mis hermanos, es mejor decir las cosas, hablarlo, no encubrir y no impedir que las cosas lleguen a la autoridad, como lo hizo Absalón. La autoridad, mis hermanos, si es una buena autoridad, va a estar disponible. Va a estar disponible, a diferencia de lo que Absalón decía, es que el rey, ¿quién te oirá delante del rey? Pues el rey mismo estaba esperando que le dijeran sus conflictos. La autoridad siempre está disponible. Hay que buscar solo el momento adecuado, como el ejemplo que les digo ahorita de las esposas. La instrucción, mis hermanos, no siempre será lo que queremos oír. Si alguna vez te dan una instrucción y luchas, no te enojes a la primera. No tires la toalla. Espera, deja que se te enfríe el coraje porque molesta. Hay veces que uno está haciendo, nos llega el síndrome del hermano del hijo pródigo. Uno siempre está pagando el precio, uno siempre llega temprano, uno siempre está dispuesto y llega el que nunca viene y hasta le hace fiesta y el hermano del hijo pródigo dice, ¿y yo? Y el padre del hijo pródigo dijo, hijo, todo lo mío es tuyo, nunca me has pedido nada. Otra vez, falta de comunicación. Entonces, cuando se te dé una instrucción que no estás de acuerdo, espera, ora, pídele a Dios por tu autoridad. Híjole, es que la verdad es que mi marido la está regando. Bueno, no se lo digas porque se va a ofender. Tampoco conspires. ¿Vieron? Su papá está bien mal. No, hombre, la riega de veras. No, pero si su papá no existiera, yo sí les hacía lo que ustedes quisieran. En la iglesia, hombre, el pastor está bien mal. No, a ver, vamos a orar no es chisme, vamos a orar entre nosotros. No, mis hermanos, estamos conflictuando. Mejor, mira, espérate, ora, deja que se enfríen las cosas y entonces tomamos una decisión. ¿Qué es lo que pasa cuando conflictuamos? Bueno, proponemos soluciones equivocadas. ¿Y a dónde nos va a llevar una solución equivocada? Al fracaso. Dentro del caminar con Cristo, recuerda que si no hacemos
Dios, no es que nos vamos a ir al infierno en ese momento, no, pero posponemos nuestro proceso. Y en lugar de llegar a la meta en un año, nos puede tomar, como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en el desierto. Ante la situación de Absalón contra David, a Absalón se le olvidó que Dios había puesto a David. Entonces, él no se estaba dando cuenta que con el único que estaba luchando no era con su padre, era con Dios. Porque él quiso ponerse como rey cuando Dios no lo llamó. Entonces, ahí ya va a haber una consecuencia en la vida de Absalón, porque y hay una consecuencia aún cuando nosotros nos levantamos aún con nuestros padres terrenales. Por eso dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que seas de largos días sobre la tierra. Así es. Porque la deshonra acarrea muchas consecuencias. Así es. Vino acaba el reinado, ¿no? Era que se quería hacer Absalón de los grandes. No tengo el dato exacto de las edades, pero sí sabemos que desde que está Salomón, desde el asunto de Betsabé enseguida, Dios le dice que de ella, de Betsabé, va a salir el que continuó. Pero entonces cuando estaba Betsabé ya estaba Absalón, ya casi, ¿y él y Salomón eran de la misma edad? ¿O? No, Salomón es más chico, no tengo el dato exacto de la edad, pero es más chico y no le correspondía, a menos que muriera el rey, como ahorita en la actualidad, ¿verdad? Si se muere el rey, pues queda el hijo mayor y así se va recorriendo la autoridad. Pero en este caso, como dice el pastor, ¿cuál fue el error más grande de Absalón? Olvidarse o desconocer que la autoridad era Dios mismo. Y otra vez vemos un acierto en el caso de David, que él prefiere huir y dejar que Dios obre. Según la historia, si continuamos leyendo, dice que David planea una estrategia. Si te acuerdas del hombre el consejero, y David le dice a Jehová que entorpezca su consejo. Bueno, él maquina una estrategia y tiene un consejero de su confianza, Abisai se llama, y le dice: ve tú con Absalón y dile, así como este otro traidor, vamos a decirlo, ve y dile: ¿sabes qué? Yo vengo a servirte a ti. Y no te va a creer, pero tú dile que es lo que mejor te conviene, que has visto cómo ha crecido, entonces te va a creer. Y hace la estrategia. Dice David: escucha el consejo que dé el viejito y nos avisas. Sucede así. Llega, Absalón no confía mucho, él le da argumentos y él dice: bueno, está bien, y le da su confianza. Y el viejito, señor Usai. no, el otro, Abiofel, quiero que sepas que este viejito era consejero de David, pero este viejito no lo quería. ¿Sabes por qué no lo quería? Se cree, no está científicamente comprobado, pero este viejito era como el suegro pariente de Urías, el esposo de Betsabé. Venía a ser como el abuelito. Y cuando David trae a Betsabé, pues trae a la familia. Y este señor pues era sabio, ya era de años, y para David era un consejero. Pero este viejito, cuando vio todo el relajo de Absalón, dijo: de aquí soy. Y aprovecho, porque él pensaba como los de Hebrón, que David no tenía derecho de estar en el reinado. Entonces, conspiran. Fíjate cómo se empieza a unir, a lo mejor por males. El viejito traía su rencor por lo que había pasado con su yerno, su hijo no aclara. Absalón por lo que había pasado con su hermano. Los de Hebrón por lo de Saúl, mis hermanos, y se empieza a hacer una revoltura porque se guardan cosas en el corazón. ¿Cuántas veces tú y yo hemos guardado cosas en el corazón contra nuestros papás?
y guardamos una. No, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, que no me dejaron usar unos trastecitos. Me acuerdo cuando estaba chiquita, que me pegaron, a mí me parece injustamente. Me acuerdo un día que mi papá, yo quería abrazarlo y me rechazó. Y se juntan otras cosas, otros acontecimientos, y eso endurece el corazón, trae amargura. Y si yo lo hablo con alguien más, vamos a poner un ejemplo. Mi hermano Poncho tiene un problema con el pastor de años, y viene y le dice, Oswaldo, ¿tú sabes lo que el pastor me hizo? No, yo a él lo conozco de hace como 50 años, ¿no? Es cierto, hace como 15 años. Ni 50 tienen, ya sé. Hace como 15 años Oswaldo y me hizo esto y esto. Poncho nunca sanó eso. Y Oswaldo trae una herida reciente. ¿A poco? Sí. Y viene con Edgar. No, la verdad es que el pastor está mal. O sea, no es por nada. No estoy haciendo chisme ni agüende. Pero está mal. ¿Sabe lo que le hizo al Poncho? ¿Y sabe lo que me hizo a mí apenas? ¿Sabe que ya no me dejó dirigir la alabanza? Y Edgar, no, sí, conmigo es bien exigente. ¿Saben qué? Vamos a posponer, vamos a postular otro pastor, al que me convenga, al que me diga lo que yo quiero oír. Mis hermanos, y todo esto se confabula desde la casa. En nuestra casa, te repito, como esposas, podemos endurecer el corazón de nuestros hijos y dejar que conspiren o conspirar con ellos contra el papá. Es que tu papá es bien enojado, ay, siempre llega de malas, ay, sí, déjalo solo, ay, que coma sola. Y hacemos nuestro complot. Y el papá, venga, sí, ahorita. Son cosas tan sencillas, mis hermanos, que van minando. ¿Cómo va a crecer el corazón de nuestros hijos así? Y al rato, con algo chiquito, la gota que derrama el vaso y explota la bomba. Después de todo este acontecimiento, mis hermanos, te dije que David diseña una estrategia, funciona la estrategia, la gente que va con Absalón se dirige hacia un lado pensando que David va para allá y David está en otro lado y empieza la corredera y algunos andan persiguiéndose y queriendo pues matarse, pero directamente con Absalón lo que sucede es que corre encima de una mula y se atora entre las ramas y se queda ahí, la mula le sigue y él se queda atorado, sin poderse bajar, sin poderse subir, y lo ven. Antes de esto, cuando ya está a punto de enfrentarse, el rey dice, pone 3 encargados del ejército, de la gente que él tiene de confianza, pone a 3 y les dice, no dañen a mi hijo. Y les dice, por amor a mí, no, a lo mejor él no se lo merece, a lo mejor ustedes mismos están enojados y quieren lincharlo, pero si en algo me aprecian a mí, no le hagan nada. Entonces dice la palabra que la gente escuchó y cuando ven a Absalón ahí, uno de los líderes viene con el otro y le dice, ahí está. Y le dice, pues mátalo, ¿por qué no lo matas? Dijo, no, porque yo oí cuando el rey dijo que no lo matáramos. Y este dijo, no me interesa, y lo mató. Dice que le lanzó lanzas, flechas, y otra gente lo bajó y lo acabaron de rematar. David no sabía, él estaba en otro lugar. Mandan un mensajero, hubo quien quiso pues no decirle porque ella había dado una indicación y a ver, ¿quiere decir algo? Pero David no lo recogió para sepultarlo porque dice que le echaron una agujero, no le que el bosque. Entre la misma gente lo sepultan en un hoyo en el bosque, no es como que lo trajeran a una ceremonia digna, ¿no? Pero, sí. ¿Quién se atora en un árbol? Absalón. Eso está en el capítulo. Sí, van en el calor de la batalla, ya están, no están todavía cuerpo a cuerpo, pero ya están por enfrentarse y es cuando él se queda atorado entre las ramas. Era para lo que decía él, es porque él tenía el cabello largo, porque decía que pesaba 2 kilos cada que se lo tenía muy largo y que el mismo cabello se le enredó en el árbol y se quedó ahí. Por eso ya se le cortó. Sí, se enredó, ya no se pudo bajar, hubo quien
quien lo hiere, la demás gente lo baja, lo matan, lo entierran en el hoyo van y le quieren avisar al rey y otros dicen no le avisen y se adelantan mensajeros y no que sí, bueno, total, que por fin llega la noticia. Y cuando llega la noticia, pues el rey, imagínate, dice la escritura, llora y dice que gritaba, ay, mi hijo Salomón, Absalón, mi hijo Absalón. Y llega el punto en el que su gente de confianza le dice, mira, rey, discúlpanos, fíjate, con confianza, llegan con las palabras adecuadas, porque el rey no siempre hace lo correcto, mis hermanos. Los papás también la regamos, los papás varones se equivocan, y es de sabios reconocer, ¿sabes qué? Estaba mal, discúlpame. Viene este hombre de su confianza y le dice, ¿sabes qué, rey? Lo que estás haciendo está mal, porque toda la gente se murió, muchos se murieron, habla de 20,000 hombres de Israel que murieron en esa batalla, dice, y murieron por ti. Y ellos se sienten contentos de que tú estés vivo y tú estás de luto llorándole a tu hijo. Eso no se vale. Ahora, pídele a Dios sabiduría, sal al pueblo y diles algo, no los dejes así. Y dice la palabra que sale David, y pues sí, ciertamente yo fui intentando expresar, y le tocó, mis hermanos, dar el trago amargo y seguir adelante. ¿Quién se encargó de la muerte de Absalón? Dios. Llega el punto en el que David entiende, no toma como represalias contra quienes literalmente lo mataron, porque entiende, al fin de cuentas él no tuvo parte, al fin de cuentas el arca la dejaron, al fin de cuentas él confió en Dios. Mis hermanos, nosotros como papás, los varones sobre todo, yo sé que te cuesta trabajo entender que son una autoridad y que habemos quienes dependemos de ustedes, que la decisión que ustedes tomen para nosotros, sus esposas o sus hijos, son de vital importancia. También comprendemos que para la congregación la decisión que tome el pastor es muy importante y es mucha responsabilidad. Por eso la importancia de buenos consejeros, de una buena comunicación, pero sobre todo una dependencia de Dios. Yo no puedo seguir caminando por la vida sin ponerme en las manos de Dios, y una vez que Dios me da la instrucción, aunque no sea lo que yo quiera, saber aceptar. En el caso de David, si Dios le hubiese dicho, voy a tomar la vida de tu hijo, yo creo que a David no le iba a parecer, aunque en el fondo él sabía lo que iba a pasar. Y yo creo, te digo, en este proceso él clamaba esperando que Absalón se arrepintiera. ¿Qué hubiera pasado si Absalón se hubiese arrepentido? Pues totalmente otra historia. ¿Sería válido que se arrepintiera? Sí. ¿Cuándo? En vida. Ya no se vale después. Ya no hay manera de que después, ya muerto, ya no se puede hacer nada. Todo lo que se hace en vida. Y así estés en la orillita del precipicio, si en ese momento te arrepientes, Dios es fiel y justo para perdonarnos, cualquiera que haya sido el pecado. No importa cuántas veces, mientras alcancemos ese momento de arrepentimiento, el Señor extiende su misericordia. Pero aguas, porque también dice la palabra que cuando uno se queda practicando el pecado, llega el punto en el que Dios nos entrega a una mente reprobada, donde ya no cabe la conciencia del arrepentimiento. Y entonces sí estamos muertos en vida. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, evitemos conflictos, evitemos sublevaciones. Si tenemos una mala autoridad, oremos por ella. Si tú estás a su lado, es porque Dios sabe que tú puedes ser la mejor ayuda para esa autoridad. Acuérdate, como mujeres somos ayuda idónea. Tú necesitas sacarla. Con todos sus defectos y sus virtudes, tú la necesitas y Dios la puso en tu camino para ti. Tú eres la ayuda ideal para un mundo. No hay nadie más. Tú eres quien debe estar sosteniendo, levantando. Tú eres el apoyo ideal para ella. Y a lo mejor lo que percibas que a él le falta es porque tú lo tienes para complementar.
comentarle. Mi hermano, usted no está solo, si ahorita no tiene una mujer literal a su lado, dice la palabra que el Señor es el que toma ese lugar, imagínese, pero si no aprendemos a escuchar su voz es como no tener nada. Mi vida, yo soy lo mejor que te pudo haber pasado. Bueno, mis hermanas, de verdad, hagamos equipo. Si eres autoridad, apóyate en la gente que tienes a tu alrededor, no temas, no dudes, con toda la franqueza. Híjole, ¿sabes qué? No sé, Lili, ¿sabes qué, Lili? Yo no soy bueno para las cuentas, échame la mano. Oye, ¿sabes qué? Mira, a mí no se me da eso de platicar con la gente, échame la mano y hacemos equipo. Y aprovechemos los dones y los talentos de los demás, para que no haya alguien que diga, me siento no valorado. Aquí está mi talento y quiero usarlo, pero no puedo. Entonces, suceden muchas cosas cuando no hay una buena relación. Quiero compartirles la anécdota que tuvo mi esposa ahora que estábamos yendo al box. Hay un niño que va al box, pero este niño no tiene una mano. Y así se pone los guantes y le pega y está entrenando. Yo siento que este niño de alguna manera le hacían burla, lo trataban menos, al grado que entró al box, yo creo para aprender a defenderse. Pero dice mi esposa que cuando estaba ella haciendo ejercicio y vio al niño, pues que no tenía una mano, pero cómo le echa ganas, cómo se esfuerza, dice que Dios así clarito le dijo, tú tienes 2 manos y no las usas. Tú tienes 2 manos y no las usas. ¿Y a dónde me lo quiero llevar a esto? Que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos a nuestro lado. Y teniendo esas capacidades que Dios nos ha dado, las hacemos menos, las menospreciamos. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que ustedes son esas manos para esta iglesia, para esta congregación. Tus hijos son esas manos para tu casa. Tu esposa son esas manos, tu marido. Y pues, unas manos ¿para qué sirven? Para hacer cosas. Para hacer muchas cosas. Unas manos sostienen. Imagínate, este niño está ya Dios nos enseña. Y bueno, ¿quieres decir? Sí, les quiero decir exactamente qué fue lo que vi. Él, pues a la hora que llega, mete su manita en la maleta, no se ve que no tiene manita. Cuando entrenan se pone la venda, no se nota. Cuando se pone el guante, menos. Pero ya con el tiempo dices, no tienes mano. Y le digo a mi esposo, estaba él saltando la cuerda. Y yo me vi de rojo y dije, ¿cómo le hace? Dije, yo creo que le dice a alguien que le atore la cuerda en la venda de la manita que no tiene y ya se va a saltar. Y no, algo me hizo voltear, diría Edgar, alguien me hizo voltear y volteo. Y él con su manita agarra la cuerda doble, con la que sí tienes, la derecha. Agarra la cuerda doble y hace el movimiento. Y brinca. Se viene donde nadie lo vea. Y brinca. Él brinca cuando pega en el piso. Y ahí, en ese momento, cuando lo veo, empecé a llorar y Dios me decía eso. No solo en cuanto físicamente, tú sí tienes 2 manos, no. Me hablaba de ustedes. O sea, tú tienes manos y no las usas. O sea, ahí están las manos de Oswaldo y su familia, de Will y su familia, de Edgar y su familia, de Alfonso. Ahí están y a veces no las usamos. Y fue eso. ¿Querías decir más? Pero bueno, ya me perdí. Esa anécdota, ¿en qué lo aplicas ahí? ¿O qué salió el...? En que Absalón, si él hubiese hablado con David las cosas que él sentía, suponiendo que su propósito era ayudarle a la administración del reino, decirle, papá, yo soy bueno con los números, déjame tratar con la gente, mira, ¿qué te parece si yo los aconsejo? A veces nosotros como autoridad no nos damos cuenta de los dones de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros hermanos, y inconscientemente provocamos la sublevación, porque la persona con el deseo de apoyar
ya se ve tentada a hacer las cosas por sus propios medios y podemos provocar algo así. A eso lo queremos canalizar, a que si tú estás en una posición de autoridad, a veces nuestros hijos hasta, bueno, yo tengo un hijo muy platicador, ¡ay, ya, cállate! Luego digo, no, pues es que ahí lo hizo Dios así, entonces mejor hay que sacar provecho de eso, ¿verdad? Ver sus talentos, ver sus virtudes y no estar atacando, no estar oprimiendo, no estar así de cállate, no te muevas, no hagas. Y la persona con el deseo, entonces, y bueno, aprovecho, mis hermanos, perdónenos si no hemos sabido reconocer su don, su talento, pero estamos en el proceso. Estamos dispuestos a, junto con lo que vemos a través de la palabra, no cometer los mismos errores, sino trabajar en unidad y llegar al propósito que Dios quiere con nosotros. O también nos estamos dando cuenta del talento, pero también todo tiene su tiempo. Sí. Porque, o sea, no podemos correr cuando empezamos todavía apenas a gatear o a caminar. Sí. Porque muchas veces eso puede ser un estorbo para el que ya tiene ese talento, le va a estorbar más adelante, porque no ha madurado. Entonces, la verdad, estamos en una escuela, la escuela de la vida, la escuela de Dios, y estamos aprendiendo. Si a mí me hubieran puesto 20 años aquí, no, pues no doy el ancho. Yo ni lo hubiera tomado la responsabilidad. Entonces, igual, yo creo que en todo es un proceso formativo y vamos caminando en eso. Sí, y el mejor consejo, no veas a la persona, ve la autoridad de Dios y de esta forma caminaremos en orden, ¿sale? Bueno, vamos a dejar esto aquí por cuestión de tiempo, vamos a orar. Gracias a Dios por la enseñanza, ¿sale? Acompáñenme. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias porque, Padre, nos enseñas en todas las áreas. Es sorprendente cómo en tu palabra vienen tantos ejemplos y cómo estos siguen palpables para enseñar a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Permítenos atesorar aquello que nos hace falta, que podamos entender, Señor, que la autoridad es para sujetarse, para obedecerla, para apoyarla, Señor. Y como autoridades aprender a que tenemos apoyos, que podemos descansar aún en aquellos que están a nuestro lado. Padre, bendice las familias aquí representadas, bendice a los varones, Señor, que tengan esa confianza, que si tú los pusiste es porque pueden y que les has puesto gente a su alrededor que estamos dispuestos a ayudarles. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues nos vemos la próxima. ¿Alguien ahí, por favor, que me ayude? Perdón.